vino a buscarnos a nosotros. Y por amor a nosotros, su compromiso era el Calvario, la cruz. Y nada lo iba a detener de entregar su vida en la cruz para salvar la nuestra, hermanos. Pero en ese proceso de viaje a Jerusalén, el Señor está pasando por diferentes pueblos, diferentes villas. Hay mucha gente que le está siguiendo, incluyendo en ese grupo también sus adversarios, sus enemigos, los fariseos, los escribas, los religiosos, que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, que habían desechado a Jesús y no le recibían como Señor y como Salvador. Pero bien, el Señor estaba predicándoles, enseñándoles. Y uno de sus mensajes es hablar acerca del reino de Dios. Si recordamos la prédica del domingo último, hermanos, en el capítulo 17, en el versículo 20, voy a leer, hermanos, 17:20 dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Surgió una pregunta de parte de sus adversarios. Le preguntaron acerca del reino y cuándo va a venir el reino de Dios. Es en ese contexto que el Señor nos va a contar la parábola de la viuda y del juez injusto, también la parábola del fariseo y el publicano. Es en ese contexto que el Señor va a recibir a los niños. Y Jesús dice: de cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Por esa razón, hermanos, he titulado nuestra meditación la oración y el reino de Dios. Y tenemos aquí 3 enseñanzas. Número 1, aprenderemos que la oración, hermanos, debe ser perseverante. La oración debe ser perseverante. En los versículos del 1 al 8 tenemos esta enseñanza. Y vamos a sumergirnos, por lo tanto, hermanos, aquí en esta parábola. Sí, gracias, agradezco a nuestros hermanos ayudarnos con los niños. Y efectivamente, hermanos, tenemos niños aquí adelante y eso es una gran alegría, hermanos. Una gran alegría que los pequeñitos están aquí también para escuchar la palabra del Señor. Muy bien, niños. Entonces, niñitos, atentos, porque vamos a aprender una muy bonita historia. Muy bonita historia. Así que todos atentos. Bien, tenemos la primera historia, hermanos, sobre la oración perseverante. Dice el verso 1. También les refirió Jesús una parábola. Recordemos que una parábola, hermanos, es una historia ficticia que nuestro Señor crea, que nuestro Señor cuenta, una historia que el Señor inventa. Pero es una historia basada en un hecho real, en un hecho cotidiano, pero que tiene una enseñanza de carácter espiritual. Eso es una parábola. Es una narración, es una historia que tiene una lección de carácter espiritual. Y aquí hay una parábola que el Señor va a contar. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos míos, posiblemente alguien que está aquí esta mañana está pasando por un momento difícil. Posiblemente alguien que está aquí en esta mañana esté teniendo tribulaciones. Y tal vez estás viviendo en la sensación de que tú estás orando a Dios y hace mucho tiempo le estás clamando a Dios porque Dios intervenga y te muestre su compasión, y ha pasado mucho tiempo y aún no encuentras la respuesta de Dios. Tal vez tú has llegado a un punto en el que tú sientes que oras y parece que tu oración no pasa del techo. Y cuando nos sentimos así, hermanos, rápidamente caemos en la tentación de desanimarnos, en la tentación de caer en la desesperanza. No sé, hermanos, si nos hemos sentido en algún momento en nuestras vidas así como abandonados, así como que Dios ya se ha olvidado de nosotros, como que no hay solución. Y la desesperación es lo único que está en nuestras vidas, la angustia. Hermanos, yo estoy seguro que cada uno de nosotros hemos pasado por momentos así, momentos aciagos, momentos que ponen a prueba nuestra fe. Y hemos orado al Señor y la respuesta no llegaba.
Y nos hemos sentido de, Señor, ¿de verdad tú me amas? ¿De verdad estás interesado en lo que yo estoy viviendo, Señor? Y hay muchos que llegan a desalentarse y dicen, pastor, yo ya no quiero orar, porque Dios ya no me escucha a mí. Yo ya estoy desanimado y tampoco tengo deseos de ir a la iglesia. ¿Para qué? Ojalá Dios nos cuide de llegar a ese punto, hermanos. Pero todos somos propensos a caer en ese nivel de desesperación. Si tú te encuentras así esta mañana, hermanos, aquí la palabra del Señor te va a consolar con esta parábola. Dice la Biblia, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez. Hermanos, la Biblia aquí, el Señor en su historia pone a dos personajes, y vamos a hacer un contraste en estos dos personajes. Tenemos a un juez, una autoridad, un hombre importante en el pueblo. Y como es juez, se supone que él conoce perfectamente la ley de Dios, porque para impartir justicia debe conocer la ley de Dios. Y obviamente queda implícito que para hacer justicia a su prójimo, debe ser una persona empática con su prójimo. Debe ser alguien que tenga un genuino interés en que se haga bien las cosas y que se haga justicia. Eso es un juez. Ojalá fuera así en el Poder Judicial, hermanos, ¿no? En nuestro país. Pero aquí se supone que este juez conoce la ley de Dios y que tiene que hacer respetar los intereses de las personas. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor en esta historia? Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Hermanos, ¿por qué el Señor Jesús está contando y nos dice esta historia que seguramente a los primeros oyentes, los judíos que están escuchando, de hecho les habrá sonado bastante extraño? Un juez que no teme a Dios, un juez que no respeta a Dios, un juez a quien no le interesa nada de las cosas de Dios, no le interesa a Dios. Y en segundo lugar, un juez que no ama a su prójimo, un juez que no tiene ningún interés en las personas. En una sola palabra, aquí el Señor Jesús nos está contando la historia de un hombre perverso, un hombre malvado, el más malo de los malos de los hombres. Aquí presenta a este juez. Y la pregunta de los oyentes sería, ¿y qué quiere decir Jesús al contarnos la historia de este hombre malvado, perverso, un juez corrupto, que tiene poder, que tiene influencias? ¿Qué va a hacer este juez? Luego el Señor dice en el verso 3, había también en aquella ciudad una viuda. En la cultura antigua, hermanos, en los días de nuestro Señor Jesús, las mujeres no tenían mucho valor. Recordemos que éramos una sociedad patriarcal y machista. Peor aún, las viudas. Una viuda era símbolo de la pobreza, del abandono, de la indigencia. O sea, hermanos, cuando un judío quería ver a una persona totalmente pobre, esa era una viuda. ¿Será por eso, hermanos, que nuestro Señor siempre tiene un amor especial para las viudas? Desde el Antiguo Testamento dice, no vas a agraviar a la viuda, vas a cuidar a los huérfanos. Incluso Santiago en su carta dice que la verdadera religión, la religión pura, es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Dios tiene un amor muy especial por las viudas y por los huérfanos. Y aquí el Señor en su historia pone como ilustración a una viuda, una pobre mujer que no tiene quien la defienda, una mujer que en esa cultura no tiene ningún derecho de presentarse a la corte de justicia. Pero dice que aquí está esta viuda, una mujer humilde. Dice el verso 3, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, dando a entender que algo malo habían hecho a esta mujer. Tal vez le quitaron su terreno, tal vez alguien le agravió. El hecho es que esta mujer sabe que la ley está de su parte. La ley le corresponde a esta mujer, pero, hermanos míos, ¿a quién va esta mujer a pedir justicia? ¿A un juez honorable?
¿A un juez que ama a Dios y respeta a la gente? No, el juez en ese pueblo era un juez perverso, un hombre malvado, y se acerca a rogarle a este juez. De hecho, nosotros ya sabemos que ese juez no va a atender a esta pobre mujer, no la va a atender. Y eso es lo que sucede en el versículo 4, dice, y él no quiso por algún tiempo, no quiso atender por algún tiempo. Claro, pobre mujer, ¿qué influencias tiene esta mujer? Para coimear, hermanos, ¿qué dinero tiene esta mujer? Es una viuda, ¿no? Pero miren aquí, hermanos míos, volveré a leer el verso 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Voy a repetir, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, disculpen lo que voy a decir, hermanos, pero este juez es un sinvergüenza. ¿Por qué? Porque él reconoce que no teme a Dios. Él acepta el hecho de que no le importa a la gente. Y él está cómodo con esa situación. Él se siente bien, no tiene ni cargo de conciencia. Porque no le importa a Dios, no le importa a esta viuda. Pero ¿qué dice este hombre malvado? Dice, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Hermanos, voy a sintetizar lo siguiente. Miren, a este juez perverso no le interesa Dios, no le interesa la viuda, pero a alguien sí le interesa a este hombre perverso. ¿Quién le interesa? Él mismo, su propia tranquilidad, su propia comodidad. Y como su tranquilidad y su comodidad se ha visto afectado, porque me imagino esta mujer insistentemente habrá ido tarde, mañana y noche, porque el Señor Jesús dice en el verso 7 que claman de día y noche, dando a entender que posiblemente esta mujer persistentemente fue a la casa del juez y le dijo, Señor juez, hágame justicia. Y el juez, no quiero escucharte. Otra vez, Señor juez, hágame justicia. Y el juez no quiere escuchar. Pero tanta fue la insistencia de esta viuda, tanto fueron los ruegos y las súplicas, que el juez dijo, esta mujer me es muy fastidiosa, me está agotando la paciencia. Salgo en la mañana, veo la cara de esta mujer. Salgo en la tarde, veo la cara de esta mujer. Me está volviendo loco esta mujer. Como no me interesa a Dios, no me interesa esta mujer, pero sí me interesa mi tranquilidad, sí me interesa mi comodidad, para que no me fastidie. Ya le voy a responder a su pedido, ya le haré justicia, porque me está colmando la paciencia. Miren, y este hombre perverso va a hacer algo bueno. Sí, va a hacer algo bueno. Atender a esta viuda, pero por la motivación equivocada. La motivación es su ego, su egoísmo, nada más. Nosotros diríamos, ¿por qué Jesús, por qué Señor cuentas esta historia? ¿Y cómo me puede ayudar a mí en este momento en que estoy pasando por momentos de tribulación? Tengo pruebas, pastor, en este momento. Mi salud está muy, muy mal, pastor. O en mi familia estamos pasando por momentos muy difíciles. No sabe, pastor, las dificultades que tenemos. O en lo económico, ¿sabe qué, pastor? Solo Dios sabe si esta mañana he venido tomando desayuno y no he tomado por dar a mis hijos. O sea, Dios conoce, pero ¿cómo esta historia nos puede ayudar, hermanos? ¿Cómo nos puede ayudar? De la siguiente manera. El Señor en el versículo 6 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Pon atención a esta historia. Escucha lo que este juez malvado hizo. Y en el verso 7 el Señor dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso Dios no hará justicia? Y aquí está la enseñanza para nosotros, hermanos. Lo primero que la palabra de Dios nos enseña esta mañana es que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, no es como ese juez. Ese juez es un hombre malvado, es un hombre irrespetuoso, es el peor de los hombres que puedes imaginarte. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es amoroso. Dios es amor, dice la Biblia. Nuestro Dios es compasivo, dice la Biblia que Él es rico en misericordia. Lo opuesto a este juez malo es nuestro Dios. Entonces el Señor nos está diciendo, si un hombre malvado
por motivos egoístas, responde a la petición de esta viuda? ¿Acaso tu Padre no te va a responder? ¿Acaso tu Padre Celestial, que es tu Padre que te ama, no va a responderte a tu clamor, a tu súplica? Pero el Señor, hermanos, nos enseña que debemos orar de manera persistente. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, fíjense, una cosa es nuestro tiempo y otra cosa muy diferente es el tiempo de Dios. Una cosa es mi horario y a veces como humanos queremos la respuesta de Dios así, rápido, Señor, tienes que responder, así como el delivery, así, Señor, tienes 15 minutos, Señor. Más o menos nuestra actitud parece ser esa. Y nos olvidamos, hermanos, que Dios tiene su tiempo. Pueda que en nuestra percepción parece que Dios se demora, pero Dios siempre llega a tiempo, hermanos. Voy a repetir esto. Pueda que en nuestra percepción parece que Dios está demorando, pero Dios siempre actúa en el tiempo preciso. Porque Dios es puntual, hermanos. Eso es así. Entonces, lo primero, hermanos, Dios nos alienta a orar y no desanimarnos porque tenemos un Dios amoroso, no como este juez. En segundo lugar, el Señor nos anima a orar persistentemente, hermanos, a confiar en Él, porque aquí el Señor nos dice que nosotros somos sus escogidos. O sea, el Señor nos está comparando con la viuda y dice, tú no estás en la situación de la viuda. La viuda es una pobre mujer abandonada, no tiene quien le ayude. Pero tú no eres esa viuda, tú eres un escogido. La Biblia dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En el Salmo 22, el rey David escribiendo este precioso salmo, él dice que Dios, hermanos, es su Dios aún desde el vientre de su madre, que Dios vio su cuerpo cuando era formado en el vientre de su madre. Miren hasta dónde el Señor dice en Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor nos dice, no te desalientes, iglesia, no te desanimes, hijo, hija, porque tú eres mi escogido. Si por nosotros el Señor vino, si por nosotros murió en la cruz del Calvario, hermanos. En varios pasajes el Señor nos exhorta, hermanos, nos anima a orar siempre. Primera Tesalonicenses 5:17, por ejemplo, dice lo siguiente, voy a pedir que tomemos nota en nuestros boletines. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Chiquito el texto, orad sin cesar. Yo creo que los niños pueden aprender, son 3 palabritas, orad sin cesar. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Ya lo sabemos, hermanos? ¿Ya lo hemos memorizado? Por supuesto que sí. Amén. Muy bien, ese va a ser el texto entonces de esta mañana. El Señor nos dice que oremos continuamente, hermanos. En Colosenses 4:2 dice también lo mismo el Señor. Leeré entonces este pasaje aquí en Colosenses, en el capítulo 4, y en el versículo 2 el Señor nos dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración. Otra vez el Señor, el apóstol Pablo nos dice aquí que perseveremos en la oración. Y en Efesios 6, 18 y 19, que está en sus boletines, voy a leer, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Otra vez la palabra nos anima a orar perseverantemente, continuamente. No nos desanimemos, hermanos. Somos tentados a entrar en la desesperación, pero cuando tú te sientas que te estás desesperanzado, acuérdate de esta historia. Si ese juez malvado respondió a esta mujer, cuánto más nuestro Dios, que es amoroso, a nosotros, que por misericordia nos ha escogido como sus hijos, porque somos sus escogidos. Hermanos míos, aquí el contexto es el reino de Dios. ¿Y saben por qué el Señor nos está diciendo esto de la oración persistente, hermanos? Porque cuántas cosas en esta vida, hermanos, en nuestra percepción humana, y esto es real, van a terminar inconclusas en esta vida. Cuántas injusticias sucederán en este mundo y no se hará justicia en esta tierra.
Muchas cosas, cuando morimos, muchas cosas se quedan inconclusos. Pero, ¿qué dice el Señor en el versículo 8? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Señor. Está hablando de su segunda venida, hermanos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la solución, hermanos, al pecado, la solución a las tribulaciones que la iglesia está sucediendo y está atravesando, ¿cuándo terminarán esos problemas, hermanos? El día en que el Señor aparezca glorioso, con sus miles de millones de ángeles, y ponga punto final a la historia de la humanidad. Allí, hermanos, el Señor arreglará todo. Él hará justicia. Él reivindicará a su pueblo. Por eso el Señor nos dice, sigamos orando incesantemente. Y de hecho en el Padre Nuestro, hermanos, ¿se acuerdan el Padre Nuestro? Hay una frase en el Padre Nuestro que decimos, venga a nosotros tu reino. Y en serio, hermanos, miren, la actitud de la iglesia siempre debe ser, ven Señor pronto, ven. De las palabras hebreas, de las palabras arameas, hay algunas palabras que han llegado hasta nuestro vocabulario en castellano y no se han traducido. Por ejemplo, la palabra amén es una palabra hebrea, que en castellano lo usamos, amén, siempre decimos amén después de la oración. Otra palabra, por ejemplo, que del arameo se ha traducido, se ha transliterado y se pronuncia igual en castellano, por ejemplo, es la palabra Maranata. ¿Han escuchado la palabra Maranata, hermanos? Amén. Incluso hay una iglesia Maranata en la Brasil, ¿no? Claro. Pero ¿qué significa Maranata? ¿Y por qué estoy hablando de Maranata? ¿Y qué tiene que ver con esta historia? Maranata, hermanos, es una palabra hebrea que quiere decir, ven, Señor nuestro. Y saben, hermanos, la iglesia primitiva, después de celebrar la Santa Cena, siempre oraban diciendo, ven Señor, porque estamos sufriendo. Ven Señor, porque hay tribulaciones. Ven Señor. La iglesia siempre, desde sus inicios, ha sido una iglesia que añoraba, anhelaba el regreso de su Señor, la venida de su pastor, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos míos, en 1 Corintios 16, 22, voy a leer y tomen nota, 1 Corintios 16, 22, el apóstol Pablo dice, al finalizar su carta, 1 Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene, o Maranata, el Señor viene. Hermanos, entonces, en esta primera enseñanza de la parábola del juez injusto y la viuda injusta, el Señor nos está diciendo que no desanimemos, no desmayemos y oremos confiadamente, persistentemente, porque nuestro Dios está interesado en escuchar nuestras oraciones. En segundo lugar, porque somos los escogidos del Señor. Y en tercer lugar, hermanos, el Señor cuando regrese al final de todo, hermanos, Él arreglará todo lo que en este mundo hemos desarreglado, todo lo que por el pecado ha quedado malogrado. Dios hará justicia a sus escogidos. Y ese debe ser el clamor siempre de nosotros. Maranata, Señor, ven Señor. En angustia y en dolor es cuando sentimos que ya Señor, mejor ven Señor, sálvame Señor, no demores Señor. Pero ¿por qué el Señor aparentemente retrasa su venida bajo nuestra percepción? El apóstol Pedro dice, Él no quiere que la gente se pierda, sino que vengan todos al conocimiento. Y por eso el Señor, hermanos, está dando tiempo. Oremos persistentemente, hermanos, con confianza. Muy bien, hermanos, pasemos a la siguiente enseñanza. Y aquí tenemos otra parábola en el versículo 9 en adelante. La segunda enseñanza, la oración humilde. Vamos a hablar sobre la oración humilde. En el versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Obviamente, hermanos, aquí el Señor Jesús tiene en mente a los fariseos, a los religiosos, porque estos hombres eran los autoproclamados hombres santos. Eran los autoproclamados hombres piadosos. Estos judíos, estos fariseos,
creían, hermanos, y confiaban con todo su corazón en su tradición, confiaban en sus buenas obras. Y ellos tenían este concepto equivocado. Ellos decían, al cielo van los buenos. Y como yo soy bueno, soy súper bueno, yo iré al cielo. Es más, no sé qué hago aquí en la tierra, Señor. Yo ya debo estar en el cielo. Más o menos ese es un poco el orgullo de estos fariseos. Y aquí hay una pregunta, hermanos, para nosotros. ¿Cómo una persona puede ser aceptada por Dios siendo un hombre pecador? ¿Cómo un ser humano, hombre o mujer, puede ser justificado delante de Dios? O para ser más sencillo, ¿cómo una persona puede entrar al cielo? ¿Cómo una persona? ¿Qué debe hacer una persona para entrar al cielo? Y la respuesta común y popular y equivocada es, tienes que ser bueno, porque los buenos van al cielo. Y esa es la respuesta de cualquier religión en este mundo. Incluso de las canciones. No sé si ustedes han escuchado una canción antigua. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la arrebató? ¿No? Hay una canción, seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Pero hay una parte donde el cantante dice en esa canción, tengo que ser bueno para ir al cielo, ¿no? Tengo que ser bueno. Y ese es un concepto popular y era el concepto equivocado de los judíos. Ellos pensaban que para ir al cielo tenías que ser sumamente bueno. O sea, bueno, moralmente bueno, religiosamente muy cumplidor y por lo tanto, listo, cómputo general, primer puesto en ingreso al cielo. Eso pensaban ellos. Y con eso, hermanos, ellos estaban muy orgullosos y miraban con desprecio a los demás y decían, ese publicano es un pecador, esos ignorantes romanos, esos griegos, qué pecadores son. Oh, Señor, pero yo no soy como ellos. No soy como esa gente. Yo, soy un siervo de Dios. Yo, Señor, conozco tu ley, Señor. Te ganaste la lotería conmigo, Señor. Mira, estoy tratando de explicar un poquito, hermanos, a qué nivel llegaba la arrogancia, la soberbia de estos fariseos. Y por esa razón el Señor Jesús, para bajarles de su nube, va a contar esta historia, porque quiere corregir, hermanos, el concepto equivocado de que la salvación es por obras. Recuerden, hermanos, Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es de Dios, hermanos, no es por obras. Pero, hermanos, esto es a veces difícil de entender para las personas. Sí, una vez un hermano contó la historia de que él fue a una iglesia mormona, ¿no? y preguntó al mormón, señor mormón, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el mormón le dijo, bueno, la salvación es por gracia, tú eres salvo por gracia. Entonces el hermano dijo, bueno, no creo que esté equivocado porque ha dado la respuesta correcta. Muy bien, señor, si soy salvo por gracia, ¿qué más tengo que hacer? Bueno, tienes que bautizarte en la iglesia mormona y tienes que cumplir los ritos de la iglesia mormona, no tienes que tomar café y esto y lo otro. Y el hermano le dijo, no suena contradictorio, acabas de decir que es por gracia, pero luego me empiezas a decir que tengo que dejar de tomar café, tengo que venir a tu iglesia mormona. Ya no parece por gracia, eso más parece por obras. Ese es el concepto equivocado. Y nosotros podríamos decir, Pastor Abel, ¿por qué los judíos tanto se han desviado de la verdad? ¿Qué acaso la salvación por gracia no estaba enseñada en el Antiguo Testamento? ¿O la salvación por gracia es algo novedoso en el Nuevo Testamento y que en el Antiguo Testamento era por la ley que se salvaban? Hermanos, la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, que por las obras de la ley nadie será justificado. La ley, hermanos, desde el Antiguo Testamento nunca, jamás ha salvado a nadie. La salvación siempre ha sido por gracia. Por ejemplo, hermanos, si recordamos cómo fue salvo Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 6. Tomen nota, hermanos. Génesis 15, 6 dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Siempre ha sido así, la salvación por fe. ¿Y esto los judíos lo sabían? Claro, porque está en su Biblia, está en Génesis. Por ejemplo, en Isaías capítulo 53, versículo 11, allí menciona que es Dios quien justifica. Voy a leer este pasaje, hermanos míos. Isaías capítulo 53, verso 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos,
por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Está claro, hermanos? ¿Qué dice aquí el Señor? ¿Qué dice el profeta Isaías? Que la justificación, el declarar inocente, libre de pecado a una persona, es obra de Dios. Es el Señor el que justifica. Es el Señor el que lleva los pecados para perdonar al pecador. Y eso está en Isaías. ¿Lo habrían leído los judíos? ¿Lo habrían leído los fariseos? De hecho que sí, se jactaban de ser conocedores de la ley de Dios. De hecho que lo han leído. La pregunta es, ¿y por qué no lo han entendido? En el Salmo 32, verso 1 y 2, enfatiza también lo mismo el Señor. Salmos capítulo 32, verso 1 y verso 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el hombre que es perdonado por Dios. Hermanos, desde el Antiguo Testamento está bien claro que solo Dios es el que puede perdonar. Y esto, hermanos, estaba bien explicado, por ejemplo, en la ceremonia de los sacrificios de los animales. Ustedes saben, hermanos, que los judíos, cada vez que cometían pecado, tenían que llevar un corderito, un buey, y hacían sacrificios. ¿Y qué simbolizaba esos sacrificios? Eso simbolizaba la muerte de un sustituto para que ellos sean perdonados. Lo sabían. No es que Dios no les había dicho el evangelio a los judíos, lo sabían, pero ¿por qué ellos se equivocaron? ¿Por qué ellos pensaron que era por obras? ¿Saben, hermanos? Nuestro corazón es engañoso. Y ellos pensaron, hermanos, que por sus buenas acciones, está bien, hay que hacer sacrificios, está bien, pero necesitamos agregar a eso nuestras obras para sentirnos bien. Ojo, hermanos, para ser salvos nuestras obras no son meritorias, pero una vez que somos salvos y ya somos creyentes en el Señor, sí es necesario hacer buenas obras. Sí es necesario ser obediente a la ley del Señor, sí es necesario ser una buena persona, pero no como la causa de la salvación, sino como el resultado de la salvación. En Efesios 2:10 dice: hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y además Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Pero para el tema de la salvación, las obras no cuentan, hermanos. La única obra que cuenta, hermanos, y la única obra que nos salva, que nos va a sacar de la tiniebla y nos va a llevar a la gloria, es la obra de Cristo, su muerte en la cruz. Esa es la única obra que nos salva. Y los judíos, hermanos míos, ellos lo sabían, pero sus corazones fueron engañosos, como el corazón de nosotros. Jeremías 17:9, hermanos, dice... Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Engañoso es el corazón. Incluso Isaías 64:6 dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, todo lo mejor que podríamos hacer, hermanos, solo llega al nivel de ser un trapo sucio delante del Señor. Es increíble, ¿no, hermanos? ¿Y eso lo sabían los judíos? Claro, estaba en su Biblia, estaba ahí. Hermanos míos, por eso el Señor Jesús cuenta esta historia y pone en un extremo a un fariseo, un hombre que bajo el concepto de todo el pueblo era un extraordinario hombre, una eminencia, un siervo, casi un ángel en la tierra, un fariseo, dice, ¿no? Volvamos a San Lucas 18:10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Qué era un publicano? Un recaudador de impuestos. Y en ese tiempo, hermanos, en esa cultura, el cobrador de impuestos trabajaba para el gobierno romano. Es decir, era un traidor a la patria. Además, el cobrador de impuestos, como tenía todo el respaldo de Roma, ellos incluso eran abusivos, eran ladrones. Cobraban de más impuestos y abusaban de la gente y se enriquecían ilícitamente y nadie les decía nada. Así eran los cobradores de impuestos. Por lo tanto, hermanos, en la mente de un judío, el peor hombre en la tierra era un cobrador de impuestos.
el peor hombre, corrupto, ladrón, traidor a Dios, traidor a su patria. Era el peor pecador. Un cobrador de impuestos que esté en el cielo, imposible. Pero un fariseo bueno, religioso que esté en el cielo, debe estar en el cielo. Ese es el concepto de ellos. Y Jesús cuenta la historia de estos dos hombres que van al templo a orar. Versículo 11. El fariseo puesto en pie. Miren, hermanos, dice la Biblia, el fariseo puesto en pie. Dando a entender, hermanos míos, que este fariseo es una persona egocéntrica que se está exhibiendo. Se dice, hermanos, que los fariseos al momento de orar, antiguamente, dice, ellos no oraban secretamente en su casa, ellos preferían orar en lugares donde hubiese gente. ¿Para qué? Para ser vistos de la gente. Dice, el fariseo se puso en pie. Dice, oraba consigo mismo de esta manera. Y miren la oración de este fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Se está comparando con los demás. Y en ese ejercicio de comparación, obviamente, hermanos, él va a salir bien parado, porque ¿con quién se está comparando? Con un ladrón. ¿Con quién se está comparando? Con un hombre inmoral. Y él dice, yo no soy como ellos, Señor. ¿Estará orando a Dios, hermanos, este hombre, o estará orando para sí mismo? Para sí mismo. Él no está, en el fondo este hombre ni le da las gracias a Dios. En el fondo este hombre no reconoce a Dios. En el versículo 12 dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Por cierto, hermanos, en la palabra de Dios, Dios había ordenado solo un ayuno nada más, el día de la expiación. Solo un ayuno. Obviamente que los creyentes pueden ayunar cuantas veces sea necesario. Vuelvo a decir, cuando sea necesario y la situación sea de grave crisis y lo amerite, tenemos que ayunar. Pero ¿qué hacían los judíos, los fariseos en especial? Ayunaban, dice, 2 veces a la semana. Y según los comentaristas bíblicos, ellos ayunaban los lunes y los jueves. Ahora usted preguntará, ¿y por qué los lunes y jueves ayunaban ellos? Porque los lunes y los jueves era día de mercado, o sea, había más gente en la calle. Por eso esos 2 días ayunaban más, para que la gente los vea, para que les pongan like. Si ellos hubiesen tenido Instagram en ese tiempo, hermanos, estarían preocupadísimos de cuántos seguidores tienen. De hecho, hermanos, ellos estarían peleándose ahí en las redes sociales, mostrando sus fotos. Aquí orando ando, aquí ayunando ando. Ya van a ser 40 días, ayuno con propósito. Y qué sé yo, hermanos. Pero así de orgullosos eran estas personas. Confiaban en sus hechos para ser salvos. Hermanos, la salvación no es por obras. Recuerden, hermanos, ninguno de nosotros puede ser salvo por obras. Romanos 3:20 dice que nadie puede justificarse por las obras de la ley. Luego el Señor cuenta la historia del recaudador de impuestos. En el verso 13 dice, mas el publicano, estando lejos, miren la postura física del publicano, dice, estaba lejos. Este hombre, hermanos, era consciente de su situación. Él sabía que por su oficio y por su vida, él no era merecedor de Dios. Él estaba lejos. Fue al templo, sí, pero lo más lejitos posible. Porque él sabe que él es pecador. Él acepta su condición de pecador. Dice, estando lejos, ni quería ni aún alzar los ojos al cielo. No se atrevía porque él decía, soy pecador, ¿no? Dice, sino que golpeaba el pecho. Golpeaba el pecho. Hermanos, en la cultura judía, las únicas personas que golpeaban el pecho eran las mujeres. Y golpeaban el pecho las mujeres en momentos de profundo dolor y profunda angustia. Que un varón golpeara su pecho no era muy común. Lo que quiere indicar aquí el Señor Jesús es que este publicano, este cobrador de impuestos, al golpearse el pecho, estaba mostrando su profundo pesar. Estaba tan angustiado, tan desesperado. ¿Y por qué golpea su pecho? ¿Por qué golpea a la altura del corazón? La Biblia, ¿se acuerdan? Mateo 19. ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen los asesinatos, las malas acciones? Del corazón. Y este hombre reconoce, Señor, soy culpable. De aquí viene, Señor, mi maldad. Este hombre está profundamente dolido.
Desesperado está este hombre. ¿Qué más dice este hombre? Diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. Hermanos, cuando los judíos iban al templo a orar, iban a orar porque en ese momento de la oración el sacerdote mataba un corderito. Y ese corderito representaba al pecador. Lo que este hombre publicano está haciendo es: Señor, ese sacrificio que acabo de ver de esa ovejita que están matando, que eso sea propicio para mí, Señor. Perdona mis pecados, Señor. El fariseo se confiesa santo, justo. Yo soy santo, Dios, no soy como los hombres pecadores. Pero aquí tenemos al publicano, él se confiesa pecador, dice: Señor, yo soy pecador, soy lo peor, perdóname, Señor. ¿Cuál de los dos regresó perdonado? ¿Cuál de los dos entró al reino de los cielos? ¿Cuál de los dos? El publicano, el cobrador de impuestos. Insólito. Imagínense la cara de sorpresa de las personas que están escuchando, porque en su cultura, su idiosincrasia, para ellos era que el fariseo entre al cielo. Pero no, aquí Jesús dice: no es así. El que confiesa sus pecados, el que se humilla, ese alcanzará la salvación. Hermanos, así es como entramos al reino de los cielos. No con orgullo, sino reconociendo realmente que le hemos fallado al Señor, que es solo por gracia de Dios que estamos vivos. Y para concluir, hermanos, pasemos al versículo 15 y hasta el versículo 17. Dice la palabra del Señor: traían a él los niños para que los tocase. Traían a él los niños para que los tocase. Esta es una escena, cierro mis ojos un momento, me imagino, ¿quiénes eran los que traían los niños a los pies de Jesús? ¿Quiénes serían los que están llevando a los niños? ¿Los sugieres tal vez de la iglesia? Los padres, papá, mamá, llevando sus hijos pequeños a los pies del Señor. Hermanos míos, padres, madres, ¿qué es lo que uno como padre, como madre anhela para sus hijos? ¿Que reciban la bendición de Dios o no, hermanos? Todo padre siempre va a querer: Señor, yo podré ser un mal hombre, Señor. Yo, mira, mi vida ha sido mal, pero mis hijos no, Señor. Yo quiero, por favor, bendice, Señor, a mis hijos. Yo quiero que mis hijos te conozcan, Señor. Yo quiero que mis hijos crezcan en la fe, Señor. Ese es el deseo de todo padre. Ese es el deseo de toda madre. Ese es el deseo de todo padre cristiano. No creo que un padre cristiano diga: bueno, Señor, no sé si mi hijo irá al cielo un día. No lo sé, ya tú verás. No, yo creo que un padre, una madre cristiana siempre va a decir: Señor, mira, no quiero ir solo al cielo yo, Señor, con toda mi familia, que mis hijos también estén conmigo en tu presencia. Entonces vemos aquí que estos padres de familia, con esa esperanza y esa confianza, llevan a sus niños a nuestro Señor. ¿Para qué? Para que el Señor toque a esas criaturas y bendiga a esas criaturas. Por cierto, hermanos, en ese tiempo los niños no tenían mucha importancia en esa cultura. Los niños ni derechos tenían. Y esa actitud, hermanos, se refleja en los discípulos. Dice la Biblia: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Miren la actitud de los discípulos. Ellos dijeron: pero niños no, ¿qué hacen niños aquí? No fastidien al maestro, él es un hombre tan ocupado y tiene que dar tantas prédicas como para perder el tiempo tocando a estos niños. No, señores, ustedes se han equivocado. Por favor, los niños afuera. No, niños acá no. Pero esa no fue la actitud de nuestro Señor. Mas Jesús, en el verso 16, mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Dejen que los niños vengan a mí. El Señor tiene un amor muy especial por los niños. Pero ¿cuál es la enseñanza aquí para nosotros, hermanos? Ojo, que estos niños solos no van a los pies de Cristo Jesús. Ojo, estos niños de sí mismos no se han acercado a Jesús. ¿Quiénes le acercaron a Jesús? Sus padres. De esa misma manera tenemos que aceptar, hermanos, que nosotros de nosotros mismos no nos hemos acercado nunca al Señor. Alguien nos tuvo que llevar a los pies de Cristo Jesús.
Alguien nos tuvo que predicar la palabra de Dios, algún amigo, algún hermano, algún misionero, algún pastor, alguien vino y nos expuso la palabra de Dios y nos animó. Hermano, ven, vamos a la iglesia. Porque de nosotros mismos no nace ir a la iglesia, hermanos. No podemos. Y aquí el Señor lo ilustra claramente. Llevaban a estos niños. Posiblemente los niños solo piensan en jugar. ¿Qué van a pensar pues en la prédica? No, el niño quiere su diversión. Pero aquí los padres, en amor y en esperanza, le llevan al Señor para que el Señor los bendiga. Pero una vez que estos niños están allí, ¿cuál es la otra ilustración que vemos aquí, amados hermanos? Y el Señor lo dice en el verso 17. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El Señor aquí está enfatizando la receptividad de un niño. Un niño, hermanos, recibe sin mayores razonamientos. El otro día, hace un tiempo atrás, vi en la noticia un experimento que los periodistas hicieron con los niños en el parque. Una periodista se acercó a unos niños mientras sus padres están distraídos, la periodista, para hablar con una niña, y le ofreció una muñeca. Niña, ¿quieres esta muñeca? Y la niña feliz, sí, quiero la muñeca. Ven, acércate, yo te voy a llevar, allá hay más muñeca. Y la niña recibió con facilidad, sin pensar que esa persona podría ser un robachicos. Y a un niño, hey niñito, ¿te gusta este chupetín? Sí, quiero chupetín, toma tu chupetín. Y la periodista luego dijo, padres, tengan cuidado con sus hijos. En lugar de estar ahí chateando ahí con el celular en el parque, cuiden a sus hijos, cuiden a sus niños, porque los niños son fáciles de recibir. Viene un extraño y reciben rápido. Lo que el Señor está enfatizando aquí, hermanos, es que para entrar en el reino del Señor, nosotros debemos tener esta cualidad de un niño que recibe, hermanos. Tenemos que reconocer que la salvación es algo que nosotros recibimos y que no hacemos nada para merecer esta salvación. No estamos en la capacidad de hacer algo para ser salvo por nuestras obras. Así como un niño no tiene la capacidad de un adulto para hacer algo por sí mismo. Necesita depender de sus padres. El Señor nos enseña, hermanos, que debemos depender de Dios para nuestra salvación. De Dios, enteramente de Dios. Y tenemos que entonces, hermanos, orar con esa confianza. He puesto ahí la oración con confianza porque quiero ilustrar la actitud de los padres que llevaron a sus niños. De hecho, lo llevaron con confianza. Señor, te traigo a mi hijo. Bendice a mi hijo, Señor. Y la receptividad de los niños que reciben rápidamente el regalo de los adultos. Hermanos, ¿oraremos persistentemente en tribulaciones? Tal vez tú estás pasando por pruebas. El Señor te alienta, te anima y te dice, persiste en oración, porque tu Padre no es como ese juez malvado. Él es compasivo y tú eres su hijo. ¿Qué hay con nuestro orgullo, hermanos? El Señor nos recuerda, nadie es salvo por obras, por gracia. Y lo último, hermanos, ¿cómo estamos recibiendo la palabra de nuestro Señor? ¿La estamos recibiendo con confianza? ¿La estamos guardando en nuestros corazones? Que el Señor nos ayude en todo esto, hermanos. Oremos al Señor.